Hola, bienvenido. Te cuento que la Presidencia del Consejo de Ministros, como ente rector del SINAGERD, considera importante conocer los mecanismos de financiamiento para gestionar el riesgo ante emergencias y desastres. Por ello, el día de hoy identificaremos los mecanismos y herramientas financieras para los 7 procesos de la gestión del riesgo de desastres. Y los temas que serán expuestos son los siguientes. 1. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINAGERD, y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, PLANAGERD. 2. Mecanismos financieros de la gestión del riesgo de desastres. 3. Instrumentos de financiamiento Programa Presupuestal 0068 y FONDES. 4. Actividades para la atención de emergencias. 5. Escenarios de atención de emergencias por parte de gobiernos locales y regionales. Empecemos con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINAGERD. El SINAGERD es el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, creado por la Ley número 29664, que tiene como una de sus finalidades identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos. 1. Tiene como ente rector a la Presidencia del Consejo de Ministros a través del Viceministerio de Gobernanza Territorial. 2. El CENEPRED y el INDECI son los organismos técnicos asesores que coordinan, facilitan, supervisan la formulación e implementación de la política y Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en la gestión prospectiva y correctiva el CENEPRED y en la gestión reactiva el INDECI. 3. De lo cual, el rol ejecutor corresponde a los sectores gobiernos regionales y gobiernos locales. 4. El Ministerio de Economía y Finanzas es el ente responsable de la estrategia de gestión financiera del riesgo de desastres. Continuemos con el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, PLANAGERD. Este plan tiene como objetivo nacional reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres. Para conocer más de este instrumento, puede ingresar a la página web de la PCM. En cuanto a los mecanismos financieros de la gestión del riesgo de desastres, existen 2 tipos de mecanismos financieros. 1. El presupuesto por resultados, Programa Presupuestal 0068, y el FONDES, alineado al Programa Presupuestal, y 2. Protección financiera. En esta ocasión veremos el Programa Presupuestal 0068 y el FONDES. El mecanismo de presupuesto por resultados es la herramienta financiera por excelencia del Estado. Con esta herramienta se podrá lograr la 1. Estimación de riesgo. 2. Prevención del riesgo. 3. Reducción del riesgo. 4. Preparación. 5. Respuesta. 6. Rehabilitación. 7. Reconstrucción. 1. El presupuesto por resultados es aquel que se encarga de vincular la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población. 2. Es por ello que esta estrategia contribuye a la operación física de los 7 procesos que componen la gestión del riesgo de desastres. 3. El Programa Presupuestal 0068 fue creado mediante el Decreto de Urgencia número 024/2010. Muy bien. Ahora que ya revisamos los mecanismos del financiamiento, conoceremos un poco más sobre los instrumentos del presupuesto por resultados relacionados a la gestión del riesgo de desastres. El principal instrumento del presupuesto por resultados para la gestión del riesgo de desastres es el Programa Presupuestal 0068. Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres PREVAED. ¿Qué es el Programa Presupuestal 0068? Es el programa presupuestal de naturaleza multisectorial que busca reducir la vulnerabilidad ante la ocurrencia de peligros de origen natural o inducidos por la acción humana. ¿A quiénes beneficiará? A la población expuesta a peligros de origen natural o inducidos por la acción humana. Entre los peligros de origen natural se priorizan los siguientes: las inundaciones, bajas temperaturas, movimiento de masas, sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, peligros de origen glaciar e incendios forestales.
¿Quiénes pueden participar en el programa presupuestal 0068 Prevaed? Todos los niveles de gobierno pueden acceder al programa presupuestal 0068, es decir, los sectores del gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades en el marco de los contenidos mínimos del programa presupuestal 0068. ¿Qué papel tiene el programa presupuestal 0068 Prevaed en la implementación del SINAGERD? El programa presupuestal 0068 es el principal mecanismo de priorización de recursos financieros vinculado a la ejecución de acciones del PLANAGERD, facilitando el alineamiento de las intervenciones de las entidades públicas que conforman el SINAGERD. ¿Qué organismo se encarga de la implementación del programa presupuestal 0068 Prevaed? El ente responsable del programa presupuestal es la Presidencia del Consejo de Ministros a través del Viceministerio de Gobernanza Territorial, implementándose a través de los sectores, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. El diseño del programa presupuestal 0068 contiene productos e inversiones, así como actividades de emergencias y acciones comunes para el desarrollo de instrumentos técnicos, monitoreo y asistencia técnica. Por otro lado, tenemos el segundo instrumento, que es el FONDES. El FONDES es el Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales, creado por la Ley número 30458. Está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Está destinado a financiar actividades e inversiones en el marco del reglamento aprobado por el Decreto Supremo número 132/2017-EF, con el propósito de cerrar brechas en la gestión del riesgo de desastres a nivel territorial. El FONDES financia 1. Intervenciones para la mitigación y capacidad de respuesta. 2. Intervenciones por peligro inminente, respuesta y rehabilitación. 3. Intervenciones para la reconstrucción. Y los organismos encargados de su implementación son 1. Ministerio de Economía y Finanzas. 2. Ministerio del Ambiente. 3. Ministerio de Defensa. 4. Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial INDECI. Ahora veamos cómo se articula el FONDES al programa presupuestal 0068. 1. La tipología mitigación y capacidad de respuesta del FONDES financia diversas actividades del programa presupuestal 0068 e inversiones. 2. La tipología respuesta y rehabilitación del FONDES financia actividades e inversiones de emergencia. 3. La tipología reconstrucción del FONDES financia diferentes categorías presupuestales. Es preciso que conozcas las principales actividades e inversiones según el tipo de mecanismo de financiamiento a ser realizadas por los gobiernos regionales y locales, las mismas que corresponden a los procesos de gestión prospectiva y correctiva del riesgo, junto al de preparación y respuesta que corresponde a la gestión reactiva. Aquí visualizamos las intervenciones de prevención y reducción de riesgos con la relación a los mecanismos financieros que pueden utilizarse. Seguidamente, vemos las intervenciones para la preparación ante emergencias y desastres. Y finalmente, las intervenciones para responder ante emergencias y desastres. En cuanto a las actividades para la atención de emergencias, es importante conocer las principales actividades de emergencia del programa presupuestal 0068. Y antes de terminar este video, revisemos los diversos escenarios de atención de emergencias por parte de gobiernos locales y regionales. Tenemos 4 escenarios diferentes, donde cada uno de ellos posee un nivel de emergencia y una programación previa de recursos dentro del programa presupuestal 0068. En estos casos, se tiene diferentes posibilidades para atender las emergencias o desastres dependiendo de la jurisdicción territorial. Escenario 1. Declarado en estado de emergencia, los gobiernos regionales y locales han programado recursos en el programa presupuestal 0068. Pablo, han declarado en estado de emergencia en el distrito y se ha programado recursos en el programa presupuestal 0068. ¿Qué es lo que podemos hacer, María? Ya sé, lo que debemos hacer es lo siguiente. Utilizar los recursos del programa presupuestal 0068
del producto denominado capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres. También podemos hacer modificaciones presupuestales para actividades de emergencia con recursos de inversiones y programas presupuestales. Ello incluye modificaciones de canon, sobrecanon y regalías para actividades de emergencia del programa presupuestal 0068. También podemos realizar una solicitud FONDES para fichas de actividades de emergencia e inversiones de optimización, ampliación, rehabilitación y reposición IOARR de emergencia. Tienes toda la razón. Gracias, Pablo. Escenario 2. Declarado en estado de emergencia y no se ha programado recursos en el programa presupuestal 0068. Se ha publicado en El Peruano el estado de emergencia y no hemos programado recursos en el programa presupuestal 0068. Pablo, ¿qué es lo que debemos hacer en esta situación? Tranquilo, Pablo. Podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer modificaciones presupuestales para actividades de emergencia con recursos de inversiones y programas presupuestales. Ello incluye modificaciones de canon, sobrecanon y regalías para actividades de emergencia del programa presupuestal 0068. También podemos realizar una solicitud FONDES para fichas de actividades de emergencia e inversiones de optimización, ampliación, rehabilitación y reposición IOARR de emergencia. ¿Qué sucede si el MEF nos transfiere recursos? Ejecutamos las transferencias para la atención de la emergencia. Muchas gracias. Escenario 3. Nivel de emergencia local o regional, sin declaratoria de estado de emergencia, y se ha programado recursos en el programa presupuestal 0068. María, estamos en emergencia, pero no se ha declarado estado de emergencia y hemos programado recursos en el programa presupuestal 0068. Lo que debemos hacer de inmediato es lo siguiente, Pablo. Utilizamos recursos del programa presupuestal 0068 del producto. Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres. También podemos utilizar recursos de otras categorías presupuestarias, asignaciones presupuestales no vinculadas a programas presupuestales o acciones centrales, dependiendo también la partida de estas. ¿Podremos solicitar recursos al FONDES? Lamentablemente no, Pablo, porque no estamos declarados en estado de emergencia. Entiendo. Muchas gracias, María. Escenario 4. Nivel de emergencia local o regional, sin declaratoria de estado de emergencia, y no se ha programado recursos en el programa presupuestal 0068. Pablo, existe un nivel de emergencia regional y no se ha programado recursos en el programa presupuestal 0068. Te entiendo. ¡Qué problema! Pero podemos hacer lo siguiente. Tendremos que utilizar los recursos de otras categorías presupuestarias, asignaciones presupuestales no vinculadas a programas presupuestales o acciones centrales, dependiendo de las restricciones de la partida. Recuerda, María, que es muy importante programar los recursos en el programa presupuestal 0068, oportunamente para evitar estos problemas. Gracias, Pablo. Toma en cuenta que cuando no se tiene programado recursos en el programa presupuestal 0068, se contará con pocas posibilidades de resolver problemas de emergencias en su territorio. Gracias por visualizar el video. Para mayor información sobre el programa presupuestal 0068, revisa el siguiente link de la PCM. Si deseas conocer sobre el FONDES, revisa el siguiente link del INDECI. En caso desee llevar el curso virtual de mecanismos de financiamiento para el SINAGER, acceder al aula virtual del CENEPRED. Link. Gobierno del Perú. El Perú primero.